fútbol, el deporte rey. Amo compartir pasión por la historia de los clubes de fútbol a través de estos videos en YouTube. Espero que mi español de Minnesota no sea un problema. Hoy, os voy a hablar sobre el Atlético de Madrid, el equipo colchonero. Esta célebre entidad nació el 26 de abril de 1903, una fecha que marcó el inicio de una rica historia futbolística. Fue fundado por un grupo de estudiantes vascos que decidieron instaurar un club de fútbol en la capital española, Madrid. Los verdaderos artífices de este proyecto fueron Julián Ruete, Alfonso Mangot, Carlos Mertens, Enrique Varela, Juan Varela, Pablo Hernández Coronado, Jesús Lascano y Manuel Gutiérrez Calvo. Estos fundadores dotaron al club de una identidad única caracterizada por su espíritu de lucha, pasión y fair play. Pero la historia no termina aquí. El Atlético de Madrid ha experimentado una evolución significativa desde su fundación. De hecho, el club comenzó con el nombre de Athletic Club de Madrid, reflejando su vínculo con el Athletic Club de Bilbao. Este lazo se mantuvo hasta 1947, cuando el Atlético de Madrid se separó para establecer su propia identidad. Además, el club ha tenido varios escudos a lo largo de su historia, cada uno de ellos simbolizando una fase distinta del club. Actualmente, el escudo muestra un oso y un madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. Sin duda, la historia del Atlético de Madrid está llena de orgullo, pasión y un espíritu indomable. El Athletic ganó su primer terreno de juego, el campo de O'Donnell, en 1932, sentando las bases para un futuro brillante. En 1921, el club se afilió a la Federación Castellana de Fútbol, lo que marcó un hito importante en su ascenso. Fue durante esta época que el club empezó a competir en campeonatos regionales, demostrando su valía en el escenario del fútbol español. A pesar de tener recursos limitados, el Atleti logró triunfar y ganar sus primeros títulos en la década de 1930. El equipo se llevó a casa el prestigioso Campeonato Regional Centro en 1930, un logro que no solo reafirmó su creciente estatura, sino que también brindó una gran alegría a sus seguidores. En plena Guerra Civil Española, el club cambió su nombre a Atlético Aviación. Este cambio se produjo debido a una fusión con el Aviación Nacional, un equipo de la Fuerza Aérea, ya que la guerra había dejado a ambos equipos sin la mayoría de sus jugadores. Siguiendo con su racha ganadora, el Atlético Aviación ganó la Copa del Rey en 1931, y nuevamente en 1936. Estas victorias tempranas en la Copa del Rey cimentaron el lugar del Atleti en la historia del fútbol español, y marcaron el principio de una tradición ganadora que perdura hasta el día de hoy. La década de los 60 y 70 fue una época dorada inolvidable para el Atlético de Madrid, un periodo de esplendor y éxito que aún resuena en la historia del club. Bajo la presidencia de Vicente Calderón, un líder carismático y apasionado por el fútbol, el club atravesó una etapa de profunda transformación. Calderón, con su visión progresista, implementó cambios significativos que colocaron al Atleti en la primera línea del fútbol español y europeo, convirtiéndolo en un referente indiscutible en el panorama deportivo. Durante este periodo dorado, el Atlético de Madrid consiguió alzarse con dos codiciadas ligas españolas, 3 Copas del Rey y, en un hito histórico para el club, llegó a la emocionante final de la Copa de Europa. Estos logros cimentaron la reputación del Atleti y lo consagraron como una fuerza a tener en cuenta en el fútbol. Además de los triunfos deportivos, esta época también se caracterizó por el talento inigualable de jugadores, como Luis Aragonés, José Eulogio Garate y Adelardo Rodríguez. Estos grandes del fútbol no solo hicieron historia en el Atleti, sino que se convirtieron en auténticas leyendas rojiblancas, dejando una huella imborrable en el club y en el corazón de los aficionados. Tal fue su legado que aún hoy son recordados como iconos de una época dorada que marcó un antes y un después en la historia del Atlético de Madrid. La década de los 90 simbolizó el comienzo de una de las etapas más gloriosas en la historia del Atlético de Madrid, conocida como la era del doblete. Bajo el liderazgo dinámico y a veces controvertido del presidente Jesús Gil, quien asumió la presidencia en 1987 y la dirección técnica del serbio Radomir Antic, el Atleti no solo ganó la Liga, sino también la Copa del Rey durante la temporada 1995-96. Esta hazaña extraordinaria fue la primera vez en la historia del club que se adjudicaron ambos títulos en la misma temporada, naciendo así el término de doblete. Durante este periodo dorado,
Jugadores de la talla de Kiko, Milinko Pantic y José Francisco Molina se destacaron por su excelente rendimiento y contribuyeron significativamente a elevar al Atleti al estrellato. Bajo la presidencia de Jesús Gil, un personaje polémico, pero sin duda fundamental, el club logró consolidarse en la élite del fútbol español y europeo, dejando un legado imborrable en la historia del Atleti. La llegada de Diego Simeone y Radamel Falcao, a principios del siglo XXI marcó una nueva etapa para el Atleti, que se conoce como la Era Dorada. Simeone, un estratega incomparable, logró transformar el club en un equipo de alto rendimiento. Con él a la cabeza, el Atleti no solo ganó la Liga y la Europa League en 2012, sino que también estableció un impresionante récord de 16 victorias consecutivas en la Europa League. Además de estos logros, Simeone inculcó una mentalidad de lucha y resistencia en el equipo, que se destacó en partidos memorables como la final de la Copa del Rey 2013. En este partido, el equipo derrotó al Real Madrid 2-1 en tiempo extra, demostrando así el espíritu de lucha que Simeone había infundido en el equipo. Radamel Falcao, por su parte, aportó su talento incomparable como uno de los mejores delanteros del mundo a la era dorada del Atleti. Con él en el campo, el club se convirtió en una auténtica fábrica de hacer goles. Su habilidad para marcar en momentos cruciales no solo le valió numerosas botas de oro, sino que también le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia del club. La contribución de Falcao fue especialmente notable en la Supercopa de Europa 2012, donde anotó un hat-trick contra el Chelsea. Sin embargo, la influencia de Simeone y Falcao en el Atleti fue más allá de los trofeos y los récords. Juntos, llevaron al club a nuevas alturas, estableciendo el Atleti como un peso pesado en el fútbol europeo. Durante esta era dorada, la presencia de estos dos gigantes del fútbol en el club atrajo a numerosos talentos jóvenes y consolida la reputación del Atleti a nivel internacional. En definitiva, la era dorada con Simeone y Falcao no solo trajo éxitos en el campo, sino que también dejó un legado duradero para el Atleti. La llegada de Diego Simeone al banquillo del Atlético de Madrid en 2011 marcó un antes y un después en la historia del club. Conocido por su mentalidad competitiva y su enfoque táctico riguroso, Simeone ha sabido extraer lo mejor de cada jugador, convirtiendo al Atleti en un equipo temido a nivel internacional. Durante su mandato, ha conseguido títulos inolvidables como la Europa League en 2012 y 2018, la Supercopa de Europa en 2012 y 2018, y la tan ansiada Liga en 2014. Pero más allá de los trofeos, el Cholo, como se le conoce cariñosamente, ha inculcado una filosofía de esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo que ha calado profundamente en la identidad rojiblanca. Su famoso lema, partido a partido, se ha convertido en el mantra del club, un reflejo de su enfoque pragmático y concentrado. Bajo su dirección, jugadores como Koke, Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann han florecido, convirtiéndose en figuras clave tanto en el club como en el escenario internacional. Sin duda, la era de Simeone como entrenador del Atleti ha sido una de las más exitosas y transformadoras en la historia del club, dejando un legado que perdurará en el tiempo. Simeone ha elevado al Atleti a nuevas alturas y ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial. Lo que hace realmente especial al Atleti es la pasión intensa y ardiente de sus aficionados. En las gradas del majestuoso Wanda Metropolitano, el corazón rojiblanco de los devotos seguidores late poderosamente, creando una atmósfera inigualable. Los aficionados, armados con bufandas rojiblancas y cánticos de aliento, brindan un apoyo incansable a su equipo, sin importar las circunstancias. Hay victorias y derrotas, pero la afición siempre está ahí, apoyando con un fervor y lealtad que no conoce límites. Los festejos en la Fuente de Neptuno tras las grandes conquistas son inolvidables, donde jugadores y aficionados se funden en una sola voz para celebrar los triunfos. Los seguidores del Atleti llenan la fuente y sus alrededores, creando un mar de camisetas rojiblancas y una fiesta que se prolonga hasta el amanecer. Ese espíritu de lucha incansable, ese orgullo rojiblanco inquebrantable, es el verdadero legado del Atlético de Madrid. Opa Atleti.